Pues una cosa yo he demandado a mi Dios, vivir en su casa todos los días de mi existencia. Muy buenas tardes, bienvenidos a la clase de Consejería Bíblica, lección número 15. Es un gozo que podemos compartir con ustedes la palabra de Dios y pues el pastor Carlos que pone de su tiempo para enseñarnos y pues gracias por los que toman tiempo de conectar en vivo y los que vean después por medio de YouTube. Cualquier duda o pregunta, estamos para servirles. Cuando terminamos estas clases de consejería, considero subir otras lecciones por el instituto, pero gratis, o sea, al público, pues dando unas cosas que será de bendición para pastores, líderes y las iglesias. Entonces, pues sin más, vamos a orar y vamos a comenzar nuestra clase. Padre Celestial, te damos gracias por esta tarde, por la oportunidad de estudiar tu palabra y también pues la importancia de fijarnos en tu palabra cuando aconsejamos a otras personas y pues sabemos que hay personas que también basan la consejería en psicología y pedimos que tú nos des la sabiduría para bíblicamente saber dónde están los límites de los consejos que damos. Y pues gracias por la preparación y por el tiempo que el hermano pone. Pues te pido que bendigas a él y su familia, su esposa, y pues también que esta noche sea lleno de tu Espíritu Santo para ser guiado, para enseñarnos tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pastor. Muy bien, vamos a comenzar. Hoy vamos a hablar específicamente de quizás lo que nos va a diferenciar o a distinguir de cualquier otro proceso o método de consejería, aún cuando hace uso de principios bíblicos. Es necesario entender o delimitar bien esta situación al decir que no nos apoyamos en la psicología. No estamos diciendo a este asunto o ha hecho uso de esta área del conocimiento humano. Sencillamente vamos a hablar por qué en la consejería bíblica no está basado en principios meramente psicológicos. Ese es de lo que vamos a estar hablando, ¿no? Usted va a encontrar diferentes opiniones si se pone a averiguar. Va a encontrar opiniones a favor, otras en contra, pero a final de cuentas terminan siendo eso, terminan siendo opiniones hasta que nos encontramos con la palabra de Dios y ahí deja de ser una opinión y es una directriz específica y puntual para lo que Dios piensa con respecto a esto, ¿no? Si bien la psicología es una rama del conocimiento que aproximadamente en el siglo de 1800 y algo en adelante, se comenzó como tal a formalizar su estudio o a delimitar como área del conocimiento, el espíritu que motiva al hombre, y refiriéndonos al hombre, evidentemente al hombre sin Cristo, eh, es algo que no comienza desde hace un par de siglos, sino más bien el tema de la psicología o del espíritu que motiva esto, reitero, de la persona sin Cristo. Tú te puedes remitir hasta el huerto del Edén, donde Adán y Eva, al ser confrontados por su pecado, ellos, fíjate, culparon a tres cosas diferentes. Y es el mismo postulado que la psicología moderna
voy a dejar de reiterar cada vez que nos referimos a personas sin Cristo, pero entiende que es en ese ámbito que lo estamos mencionando, ¿no? Eh, eh, apunta a tres cuestiones básicas o elementales bajo las cuales el hombre funciona. La primera tiene que ver con que uno de ellos culpó a alguien más. Una fue Adán. Cuando Dios le dijo, ¿qué fue lo que hiciste? Adán en realidad no contestó primero qué fue lo que había hecho, sino contestó por qué lo había hecho. Y su respuesta fue a la mujer que tú me diste. La respuesta de Eva no fue culpar a las personas, sino más bien fue culpar a las circunstancias. Y ellos culparon, lo que motivó su decisión, eh, eh, culparon directamente, van a ser como Dios. Entonces, ellos dijeron, bueno, es que Dios no nos está poniendo a la mano algo verdaderamente satisfactorio, entonces tenemos que pensar de una manera distinta para que nosotros podamos considerar que esto puede ser bueno para nosotros, ¿no? Hay diferentes razones por las cuales la consejería bíblica no echa mano o no debería de estar fundamentada en principios de la psicología. La primera razón tiene que ver con que es una situación real en cuanto a la naturaleza misma del área de estudio en lo que se especializa. La psicología no es una ciencia, más bien es una observación de la conducta que conduce a conclusiones, ¿no? De ninguna manera estoy diciendo que sean observaciones con una motivación de engañar, de mentir, de llevarnos por el error. No. De hecho, al decir que no confiamos en la psicología, de ninguna manera estamos poniendo en tela de juicio la honorabilidad, el esfuerzo, la disposición que quienes se dedican a este asunto ponen en su labor. De ninguna manera, o sea, nosotros no estamos refiriéndonos a eso en el sentido personal de quien se dedica a eso, sino estamos refiriéndonos a la rama específicamente de estudio, ¿no? No es una ciencia y mucho menos trata una cuestión exacta. Ahora, a lo mejor tú dirás, bueno, entonces, pues, ¿por qué? Si, por ejemplo, ustedes no se apoyan en la psicología, ¿por qué si se apoyan en las matemáticas? ¿Por qué si se apoyan en la astronomía? No astrología, astronomía. ¿Por qué sí confían en los principios del estudio de la física y de todo este tipo de cosas? Es que, bueno, mira, la escritura no se refiere a estos temas de manera preponderante, pero sí a la respuesta que los postulados principales de la psicología pretenden contestar. Eso sí contesta la escritura. Y si tú te das cuenta, va a llevar al hombre a respuestas completamente contrarias. Por eso es que podemos decir que la primera razón es que hay un argumento real, ¿no? Dado que no es algo exacto, algo en lo cual nosotros podamos considerar como algo plenamente confiable para nuestra vida. Aquí estaríamos poniendo nuestra confianza en una opinión. Es decir, que nuestra fe o nuestro motivar a otros a vivir en la fe estaría siendo subjetivo. Es decir, que estaría basado meramente en la opinión que puede estar documentada en observación, que puede estar documentada en un seguimiento de casos clínicos o no clínicos, que puede, digamos, tener una serie de coincidencias a través de esa observación que se realiza, claro, la puede tener, pero llega un punto en donde si tú te das cuenta,
el mismo, la misma historia de quienes han sido los principales postulantes de esta rama de conocimiento, tienen dos cuestiones en común y son las siguientes. La primera es que todos ellos fueron personas opositoras abiertamente al Evangelio. Todos ellos. Imagínate que digamos, como el más notorio o el último gran postulante de esta rama de conocimiento, que es el señor Freud, él se definía a sí mismo como un judío que odiaba a Dios. Entonces, esto ya nos hace pensar en que, vuelvo a decir, esto no significa que todos los que siguen esta rama del conocimiento, que en algún momento se dedican a esto o han hecho uso de eso, están de acuerdo con lo que este hombre decía. No estoy diciendo eso, pero entendamos que el argumento real tiene que ver con que son opiniones que están impregnadas de una postura preconcebida. Y por esa razón, este señor culpaba las circunstancias y todo lo resumía a decir que tenía que ver con lo que ha sucedido en nuestra infancia, y entonces eso ha venido a trastornar y a dañar nuestro comportamiento adulto, que podríamos decir que es cierto, sí. Por un lado, cuando suceden eventos dolorosos, catastróficos o difíciles de procesar en nuestra infancia, afectan evidentemente nuestra vida adulta. El asunto no es quizás la observación del conflicto, sino la manera de resolverlo. La psicología por sí sola eh, no te conduce a Cristo, más bien te conduce a una autorrealización o a una solución propia. Y por esa razón vamos al tema del segundo argumento, que tiene que ver con la cuestión histórica. En todo lo que tú ves en la escritura, existen el reconocimiento de que hay un pensamiento alterno, sin importar el tipo de cultura en el cual se encuentren las personas. Tú ves, por ejemplo, desde la Torre de Babel, el tipo de conocimiento que existía era dirigir su forma de vida por lo que los astros establecían. Y entonces por eso cuando reciben el mandato de Dios de dispersarse y de poder poblar la tierra, lo que ellos consideraron es que no, o sea, Dios no tiene la razón en esto y entonces mejor quedemos, ¿no? Quedémonos juntos. Y fíjate, tan sabían que estaban haciendo lo incorrecto que ellos mismos dicen, por si fuéramos dispersados después. Esto entonces nos enseña que el asunto del pensamiento del hombre sin Cristo, y que evidentemente es opositor a la persona de Cristo, no es algo que comenzó con la psicología. También es una cuestión injusta cargar o satanizar la psicología en el sentido de imaginarnos a los psicólogos o a quienes acuden a un psicólogo como hijos del diablo. De ninguna manera es así. Más bien, la psicología es una de las manifestaciones bajo las cuales el pensamiento humano sin Cristo trata de resolver el problema del hombre. Y por eso es que tú te vas dando cuenta que a lo largo de todo el pensamiento de la humanidad, alterno o acompañando la historia bíblica, siempre va a haber un pensamiento determinado. Tú lo ves en el libro de Job, poquito después de lo que sucede en la Torre de Babel, más o menos cronológicamente está sucediendo por ese tiempo. El libro de Job nos presenta a tres amigos que cada uno de ellos, digamos que presenta su postulado psicológico, ¿no? Uno de ellos le dice: Job, no te hagas el loco, pecaste y por eso Dios te está disciplinando. Otro le dice: mira, pues sencillamente te tocó. Y así dice la tradición que tiene que ser. Otro de ellos le dice: mira, Job, yo creo que tú estás confiando, estás tratando de escondernos algo, pero a lo mejor no sabemos por qué, y una serie de cosas allí que van sucediendo. Así que
pase a sonar raro esto que voy a decir, pero también hagámosle justicia a la psicología. Cargar o satanizar ese asunto diciendo que desde que la psicología existió, el hombre comenzó a andar lejos del Señor, es completamente injusto, porque el hombre desde el inicio de su andar en este mundo ha manifestado una sola cosa: es opositor a la persona de Dios. Yo te decía que había dos características de los grandes postulantes de la psicología, y la segunda es que algunos, finalmente ellos, tienen una interpretación diversa sobre asuntos particulares. Algunos piensan que es a través de lo circunstancial lo que va formando nuestra vida, otros dicen que es ya la forma del pensar interno, otros dicen que es afectado desde la infancia, otros que ya es durante la vida adulta, diferentes postulados. Yo tengo una pregunta para hacerte, para dejarte pensando antes de que se nos corte, y ahorita vamos a reconectar. Si realmente la solución estuviese en usar la psicología, ¿por qué los, digamos, postulantes principales de esta ciencia, como ellos la presentan como una ciencia, aunque no lo es, por qué se oponen entre sí? ¿Por qué no están de acuerdo? Digo, si es tan útil, si es tan transformadora, si es algo que puede convertir nuestro presente, a pesar de lo que ha sucedido en nuestro pasado, ¿por qué no están de acuerdo? Esto es algo que no sucede con la escritura. Tú te puedes dar cuenta que a lo largo de toda la historia bíblica hubieron autores que ni se conocieron. A lo mejor tú dirías, bueno, no fue demasiado difícil empatar los principios escriturales entre Pablo, Pedro y Juan, pero ¿por qué casualmente Pablo no contradice lo escrito por David, que cientos de años antes escribió en el libro de los Salmos? ¿Por qué Juan no contradice Isaías? ¿Por qué no existe esa cuestión? Pues porque evidentemente están siendo usados y encaminados por algo superior a ellos mismos, que es la palabra de Dios actuando a través de ellos. Y esa es la razón puntual y específica, además de la cuestión histórica. Bíblicamente no tenemos necesidad de ella, porque en la palabra de Dios tenemos todo lo que el hombre requiere para dirigir y encaminar sus pasos a conocer a Dios, a obedecer a Dios y a amar a Dios. Entonces estábamos diciendo que el asunto de la psicología como tal no nos lleva a poder considerar algo que a dar una solución real a lo que la palabra de Dios da. Mira, yo quiero ser muy franco en este asunto, ¿no? Existen personas que profesionalmente se dedican a este ámbito, y que ellos llega al punto donde muy puntual y específicamente le mencionan a la persona: mira, hasta aquí llega lo que la psicología puede hacer por ti, pero hay una solución, o más bien la solución, que viene de parte de Dios, pero que no descansa en la opinión de alguien, o en un tipo de terapia, o en un tipo de estrategia para sanar tus emociones, o para ayudarte a tener una forma de un entendimiento más claro de alguna situación. Y creo que cuando lo hacen de ese modo, entonces finalmente están mostrando la suficiencia de la escritura, y al mismo tiempo la limitación del conocimiento humano. Entonces creo que eso es justamente lo que debería de existir. O sea, tiene que haber un punto donde uno tiene que reconocer que hasta aquí yo puedo llegar, hasta aquí mi capacidad, mi conocimiento,
mi formación profesional me permite avanzar, pero hay una solución que no procede de mí, sino que procede del Señor. Y entonces eso es puesto ante la persona como la solución, no como una opción. Y yo creo que cuando es hecho de esa manera, pues creo que es correcto, es válido, porque de esa manera pues le estás haciendo justicia, o más bien estás actuando de manera justa ante la escritura, ¿no? No lo estás presentando como una opción más de tratamiento, no estás ofreciendo como los doctores, ¿no? Cuando uno era chiquito y te decían, pues tienes de dos, hay pastillas o hay inyecciones, tú decides cuál quieres que te solucione tu problema más rápido. No, aquí no es de este modo. Es que hay solo una que funciona y es justamente por medio del modelo que la escritura presenta. Y eso tenemos que reconocerlo bien, Franco. La psicología no complementa la escritura, la psicología no da una profundidad que la escritura no tiene, la psicología no alcanza ámbitos de la vida que la escritura no puede tratar. Todas esas personas que dicen que necesitan de una determinada rama del conocimiento humano, aparte de la Biblia, porque la Biblia es limitada, seguramente su opinión descansa en su ignorancia de las escrituras, no en una cuestión puntual que sea comprobable, porque la misma palabra de Dios nos presenta un último argumento, que es el argumento en cuanto a la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y eso tiene que ver con el hecho de que el Señor Jesucristo permanentemente, teniendo a la mano una amplia gama de conocimiento humano, porque piensa el tiempo en el que el Señor Jesucristo vivió. Él, si bien él venía de un trasfondo judío, el entorno social y político en el cual el Señor Jesucristo se desenvolvía era romano políticamente, pero griego en cuanto a la manera de pensar. Esto entonces nos hace pensar que muy probablemente el Señor Jesucristo no era ignorante de los postulados de Platón, de Aristóteles, de Sócrates, de todos los grandes pensadores que existieron en su determinado momento. Pero tú no te das cuenta que él, cuando por ejemplo llegan las personas en el libro de Juan capítulo 5 a cuestionar sobre lo que él está haciendo, él no les dice, bueno, ¿por qué no leen un poco ahí de lo que Platón dice sobre lo que yo estoy haciendo? Y a lo mejor ven un poco ahí de similitud en lo que yo estoy haciendo. Aquí tú te das cuenta que Juan 5:39 dice lo siguiente, escudriñad, perdón, las escrituras. Dice, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Así que llega un punto donde nosotros tenemos que reconocer que hasta cierto, o sea, nuestra limitante humana, y entonces nosotros tenemos que reconocer que la solución a nuestro problema verdaderamente viene de parte de Dios, no de parte nuestro. Y por eso es que aquí tú tienes que considerar estos cuatro argumentos que hemos presentado, el real en cuanto a que no es una ciencia, el histórico en cuanto a que la iglesia cristiana como tal, desde su nacimiento en el libro de los Hechos capítulo 2, hasta el momento en el que históricamente se puede considerar la psicología como una disciplina de estudio, no usó la psicología como una herramienta. Es decir, que tú no ves al apóstol Pedro diciendo, bueno, hermanos, pues si a alguno no le parece conveniente esto que yo estoy diciendo, pues probablemente puede ir con el psicólogo, porque no lo menciona porque no existía. Entonces, históricamente también encontramos una limitante en este sentido, porque la palabra de Dios permanentemente va a tener un vínculo o una conexión con aquello que Dios había mostrado como el modelo para conocerlo a Él y para poder vivir de acuerdo a lo que la palabra de Dios establece para cada uno de nosotros. Por esa razón es que, por un lado, tenemos que decir que no nos apoyamos en ella porque la palabra de Dios es suficiente para nuestra vida. Por otro lado, tenemos que reconocer que
la existencia de esta área del conocimiento, como algunas otras que hoy día hay, lamentablemente, hermanos, son resultado de la desobediencia que la iglesia del Señor ha tenido a cumplir su labor en el mundo. Y por esa razón, el hombre sin Cristo busca la respuesta en algo en donde Cristo no está. Pero aquí no, como te digo, no podemos satanizar o decir que todos los psicólogos son adoradores del diablo, que son personas que no aman a Dios. No podemos decir eso. Lamentablemente, la verdad sea dicha, la psicología existe porque la iglesia no ha hecho lo necesario para mostrar la suficiencia de las escrituras frente al mundo en el cual vive. Y por esa razón es tan común hoy día y es algo vergonzoso para la iglesia que existen iglesias donde tú vas, buscas consejería y tú sales con un tipo de respuesta como, no fue tu culpa, no, pues las circunstancias te obligaron a eso, no, pues es que eso es algo que tú tienes que aprender a manejar y a soltar, a normalizar este u otro asunto. En lugar de confrontar o de llevar a las personas a la escritura, las alejan de ella, pensando que Dios es alguien bueno para darme promesas, para darme principios, para dirigir mi creencia, pero no mi conducta. Y por eso es que no nos apoyamos en ella, porque no queremos descansar en algo que no nos lleva a Cristo, más bien nos aleja de Él. Y por eso es que, fíjate, por ejemplo, la psicología, ya este es el último argumento, un argumento práctico, hablando de cómo distingue o ha descrito los tipos eh, pues de forma de manifestar las emociones, podríamos decirlo. Por ejemplo, dicen que existen 4 diferentes tipos de conducta emocional, ¿no? La primera tiene que ver, dice que son las personas coléricas. Y digamos como que el adjetivo calificativo que mejor describe ese comportamiento es que son crueles. Ah, bueno, y el flemático, alguien allá un poco más calmado. Ah, bueno, tiene su característica que son egoístas. Ah, y el melancólico. Ah, bueno, su característica es que son críticos. Ah, y el sanguíneo. Ah, bueno, el sanguíneo es festivo. O sea, es su forma de exteriorizar lo que siente. Ahora, si tú te das cuenta, ser cruel, egoísta, crítico o festivo se puede manifestar de formas pecaminosas. Ahora, esto es una forma a través de la cual en su origen mismo, dado que no es algo que procede de parte de Dios, dado que no es algo que descansa, que no está inspirado como tal en la palabra de Dios, pues no puedes esperar que produzca los resultados que solo la palabra de Dios causa. Ahora, aquí tenemos que ser muy puntuales, muy específicos con respecto a esto, ¿no? Algunas personas han mal entendido el sentido de la siguiente frase: la palabra de Dios es útil para toda la necesidad del hombre. Y entonces un día te despiertas con el cachete así inflamado hasta por acá, y resulta que tú te quedaste con esa idea, ¿no? De que la palabra de Dios es útil para todas las necesidades del hombre. Y entonces, en lugar de ir al dentista, tú te pones a leer salmos. Y lees, y lees, y lees, y lees. Y entonces tú te das cuenta que finalmente la inflamación de tu cachete, porque tienes la muela, lo que le sigue de podrida, en lugar de que tú veas una mejoría, pues tú te vas dando cuenta que lo que estaba inflamado hasta aquí, ahora está hasta acá y va a seguir en ese ámbito. Tenemos que entender que cuando hay una serie de manifestaciones
espirituales, emocionales, conductuales en la persona, esto no nos libera de la responsabilidad de conducir a la persona a que reciba la atención profesional debida. Vamos a ver en el proceso de consejería juvenil que hay una de las cuestiones con las que más batallan los jóvenes y es con su estado de ánimo. Y pueden estar increíblemente excitados por alguna situación o increíblemente deprimidos que quieren que la muerte venga sobre ellos ya en este preciso momento. Y ahí entonces vamos a darnos cuenta que cuál es el tratamiento apropiado, digámoslo de esta manera. Sí, tú le puedes decir es que necesitas mejorar tu comunión con Dios, sí es que necesitas ir a la iglesia, pero también reconozcamos algo y esto es hacer justicia a la labor incumplida o mal entendida de la consejería bíblica en las iglesias, hermano. Si tú todo lo quieres resolver, y esto seguro te va a trastornar tu manera de pensar esto que voy a decir, de ninguna manera estoy diciendo que las oraciones sean inútiles y necesarias. No estoy diciendo que Dios no sea suficiente para sanar o para transformar el corazón, pero específicamente poniendo como ejemplo el asunto emocional de una persona, tú como consejero no puedes descartar una cuestión médica que sea lo que está produciendo una serie de conductas porque físicamente está pasando algo en el pensamiento o en el cuerpo, perdón, de esta persona. Sabes que es tan común en las iglesias donde tú te enfermas y tú pides que oren por tu salud y la respuesta que tú recibes a veces cuando no te mejoras es, hermano, es que yo creo que a usted le falta fe. Yo, aquí en la iglesia tenemos, por lo menos te puedo mencionar dos casos diferentes de personas que en un momento de una situación de salud, el consejo de la persona que en algún momento les predicaba de la palabra de Dios, no fue, hermano, ¿y ya fuiste al doctor? ¿Ya te checaste a ver qué es lo que te está pasando? La respuesta fue, no, es que hermano, es que si tú vas al doctor, entonces te falta fe, estás manifestando que tu confianza está en este mundo y eso evidentemente es completamente inadecuado. Así como es inadecuado de nuestra parte enviar y entregar nuestras armas a la sabiduría de este mundo y decir, mira, tu problema está bastante difícil, entonces que alguien vaya y te lo solucione allá afuera, es completamente inadecuado pensar que todo descansa única y exclusivamente en razones o en motivos espirituales. Y esta es una de las cosas que no muy seguido vas a escuchar. Vas a escuchar personas que te van a decir que todo es una cuestión de fe, que todo tiene que ver con un ámbito espiritual. Y sí, sí, somos seres espirituales, pero al mismo tiempo somos seres materiales. Y una de las cuestiones que las personas equivocan en el momento de inicialmente buscar tratamiento psicológico es que probablemente equivocan el especialista que les podría atender, en donde pues el psicólogo no te puede medicar. Y en muchas ocasiones lo que tú necesitas es justamente eso. Es un tratamiento médico, no un tratamiento psicológico. Y ese es el problema. Cuando, esto es como, imagínate, no eres mexicano si nunca has querido desatornillar algo con un cuchillo. Finalmente lo lograste, pero ¿cómo dejaste la cabeza del tornillo y la punta del cuchillo? Pues despedazados, destruidos, porque no es para eso. Y sí, finalmente la terapia psicológica en muchos casos trae alivio a la persona, pero aquí el punto está en que si es una terapia psicológica única y exclusivamente basado en principios psicológicos, lo único que va a producir va a ser alivio, pero no va a traer cura. Y esto es súper importante que tú lo entiendas.
O sea, esto es como, por ejemplo, que tú tienes una muela, volvemos al ejemplo de la muela podrida. Tú tienes la opción de tomar un desinflamatorio, tomar un analgésico para que te quite el dolor, para que te quite la inflamación. Pero lo que va a pasar es que cada vez vas a necesitar una dosis más alta, tanto de analgésico como de desinflamante, de antiinflamatorio, ¿no? Hasta que finalmente tu cuerpo no lo resista y tu cuerpo te siga manifestando que el problema no está en tomar algo que te quite el dolor, sino que tú necesitas retirar de tu cuerpo lo que está produciendo el dolor. Bueno, lo mismo sucede con la consejería bíblica, hermano. O sea, la virtud, la ventaja que la psicología bíblica tiene por encima de la terapia psicológica es que nuestra expectativa, nuestro descanso está no en lo experimental, no en cómo nos sentimos, sino en la convicción que la palabra de Dios trae a nuestra vida, de que por medio de la palabra de Dios podemos tener paz, descanso y dirección para los diferentes asuntos de nuestra vida. El apóstol Pedro, y con esto termino, dice en la segunda carta, segunda de Pedro, en el capítulo 1, fíjate ahí, abre tu Biblia, por favor. Segunda de Pedro 1, dice lo siguiente, hablando el apóstol referido a las experiencias. De esto ya hablamos en la primer clase que tuvimos hace ya algunos meses, que hasta tuvimos ahí una serie de opiniones diversas al respecto. Y fíjate lo que va a decir. Capítulo 1, versículo 16, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Y hasta allí parecería como que Pedro está diciendo, nuestra experiencia, todo lo vale. Pero fíjate lo que va a decir a partir del versículo 19, dice, tenemos también, o sea, aparte de nuestra experiencia, aparte de las diferentes tipos de formación que cada uno de nosotros ha podido tener, dice, tenemos también la palabra profética, dice, más segura. Aquí Pedro está diciendo, mira, las experiencias, la cuestión a la cual todos estamos expuestos, esa teológicamente es llamada esa gracia común a la que Dios manifiesta su bondad, permitiendo que el hombre pueda encontrar descanso de aquello que le está aquejando, pero no necesariamente a través de los medios que producen paz perdurable, pero que la encuentre de esta manera, dice, tenemos también la palabra profética más segura. O sea, podemos tener una formación profesional en cuanto al asunto de la psicología, pero tenemos que reconocer que hay un límite en donde nosotros ya no podemos dar una respuesta certera, transformadora, vital para la vida. Entonces, por eso, aquí creo que podría caber el punto de considerar que si tú conoces a alguien que se dedica a esto o que en algún momento ha recibido un tipo de terapia en este sentido, creo que esto, más que decir tiene que ir acompañado, tiene que ser priorizado el principio bíblico. Por esa razón, la palabra bíblica, profética más segura dice, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La confianza que nosotros tenemos en la Escritura y por eso vamos a buscar una forma bíblica de tratar con aquello que está aquejando la mente de la persona, es que nosotros siguiendo este patrón entendemos que estamos siguiendo algo que no procedió del interés o del deseo humano de conocer a Dios, sino al revés.
fue Dios manifestándose al hombre y por esa razón sus principios y su funcionalidad es superior a la que tú y yo podemos alcanzar. Por esa razón, vuelvo a recalcar, si tú conoces a alguien que se dedica a esto, no creo que sea alguien que está andando mal con el Señor, sino más bien creo que el ideal a alcanzar siempre es que haya un reconocimiento de hasta dónde te es permitido o hay posibilidad de que tú puedas dar verdaderamente una solución. La solución no viene por medio de lo que humanamente podemos realizar, sino por medio de lo que Cristo ya hizo a nuestro favor. Y es por eso que nosotros no nos apoyamos en la psicología. Tú no vas a escuchar en la iglesia del pastor Jonathan, acá con nosotros en Querétaro, que en algún momento nosotros te hagamos una invitación de, hermano, pues como está bastante complicado su asunto, ¿por qué no va y saca ficha ahí en el DIF para que lo atienda el psicólogo? Evidentemente no, porque lo único que vamos a hacer allí es enviarte a que te den algo que soba, pero no cura. Algo que te va a hacer sentir bien, que te va a dar una razón o de una perspectiva no bíblica, pero que finalmente hay algo peor que, que no buscar al Señor, hermano, y es buscar a Dios donde no está Dios. Y es justamente por eso que nosotros no nos apoyamos en esto. Mira, para mí puntualmente, hablar de esto ciertamente es difícil porque tengo en mi familia cercana personas que se dedican a esto. Entonces, hay una dificultad en el sentido de que, bueno, yo tengo la tranquilidad de que hay algunos de ellos que sí hay un punto donde dicen, mira, o sea, esto es lo que, digamos, la terapia indica que tendría que hacerse, pero no te va a funcionar. Entonces, si tú me permites, yo te puedo hablar de lo que el principio que la palabra de Dios presenta al respecto y pienso que esa es una forma de hacer uso de algo que nos alejaría de Cristo para terminar siendo presentada la persona de Dios en un medio donde quizás originalmente las personas no van y buscan esto, ¿no? Evidentemente, si tú pones a buscar a las personas o a elegir, oye, ¿tú qué prefieres? ¿Consejería bíblica o ir con un psicólogo? Pues la gran mayoría va a elegir un psicólogo. Bueno, hermano, las razones por las cuales las personas hacen eso es porque la iglesia no ha hecho su labor presentando la consejería y presentando la escritura como algo atrayente. Más bien lo presentan como una lista de no puedes, no puedes, no puedes, no puedes, no hagas, no digas, no toques, no te acerques, no, 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 no. En lugar de presentar la escritura como un medio de encontrar paz, dirección y gozo para nuestra vida. Así que, pues, de esta manera terminamos. No sé si hermano Muchas Jonathan se... gracias, pastor. Muy buenos puntos y al final aclaraste varias cosas. Pues estaba pensando, pastor, dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con, Guardar tu palabra. con guardar tu palabra. Apenas anoche estaba hablando con un joven y yo le dije ayer, o sea, es más sencillo de lo que piensas. Tienes que meter en la palabra de Dios te va a cambiar, ¿sí? El asunto de psicología es, bueno, muchas veces regresa a humanismo, a rechazar a Dios. El pastor Carlos mencionó esto. Entonces, pues al final sí puede aliviar o ayudar en cierto aspecto, pues a lo mejor sí, pero no va a producir los cambios verdaderos que duran y particularmente lo que el ser humano regresa a su necesidad más básica. Somos criaturas de Dios, Dios quiere que tengamos relación con Él. Y la psicología no nos va a hacer estos cambios
como Dios puede hacer y quiere hacer y va a hacer si sometemos, ¿verdad? Y Romanos 12 dice que seamos transformados por medio de renovación de la mente, de cómo pensamos. Entonces, si estamos yendo al mundo pidiendo sabiduría del mundo y tratando a analizar, y la palabra psicología viene de la palabra psiqui, que es de la mente, ¿verdad? Entonces, eh, es algo hasta peligroso para la iglesia porque la gente tiende a rechazar a Dios, ¿no? Y usa mucha gente Dios como una muleta, ¿verdad? Pues cuando necesito a Él, otras cosas no me han funcionado, ¿no? Eh, y termino con este pensamiento de problemas médicas o problemas de salud. Eh, Bíblicamente, la salud está conectada muchas veces a nuestra salud espiritual y puede ser problemas espirituales causando, pero también hay cosas físicas, pero nuestra primera opción no debe de ser de ir a correr al doctor o a la medicina. Nuestra primera respuesta es Dios, pues tú, ¿qué dices? Porque Dios dice, es que te mandé un castigo para llamarte la atención, arreglas tu pecado y ya vas a estar bien, ¿no? Es solamente el ejemplo de la cena del Señor. Dice, por eso hay enfermos y hay unos que se han muerto porque están tomando la cena del Señor indignamente. Arregla ese problema de la cena del Señor y van a estar bien. Entonces, pues, bueno, es algo muy interesante lo de la salud. Yo, Entonces, pues Salmo 119 y Romanos 12, pues son pasajes que Dios me dio ahorita. No mencionaste mucho, yo creo que específicamente, pero sí mencionaste en lo que dijiste en hablar de psicólogos cristianos, porque realmente no escuché que lo tocaste el tema en sí, no, pero sí cubriste básicamente el asunto que la palabra de Dios no debe de ser como eh, amparo, ayudar a psicología, ¿no? en la práctica, pues evidentemente existen. Eh, Conceptualmente no existen. Ahora, ¿cuál está la diferencia? Que conceptualmente, pues, el psicólogo te presentaría el postulado, valga la redundancia, psicológico y te daría, pues, digamos, el tratamiento, la terapia indicada para tal situación, ¿no? Pero afortunadamente, en medio de nuestro alejamiento de Dios, Dios ha provisto de personas que a pesar de que tienen, y por eso yo decía que no es correcto, no es válido satanizarlos, pero Ajá. que tienen esta ocupación, creo que Dios ha sido muy lleno de gracia usando personas que están en contacto con gente que inicialmente no buscaría la Biblia. Entonces creo que cuando estas personas muestran la limitante de la psicología y entonces dan paso a lo que permanentemente siempre va a hacer la diferencia, creo que pues podría ser una bendición para este mundo, es una muestra de gracia de Dios en medio de que las personas no buscan originalmente a Dios, pues Dios termina manifestándose en esa situación. Una sola cosa muy rápido, lo que mencionaba usted sobre el asunto del doctor, creo que sí, es bueno ir al doctor, pero evidentemente mi fe no está en que el doctor es muy bueno, sino en que Dios lo va a usar a él, evidentemente, ¿no? Claro, sí. Pero no es una cuestión de que, bueno, voy a orar y 3 días si no me compongo, ahora sí voy al doctor. Creo que No, no funcionaría así. no, lo que yo voy es Dios, o sea, ¿quién corremos primero?